Vamos a ver en este vídeo el ANOVA de un factor en sus dos modalidades. El ANOVA de un factor a efectos fijos y el ANOVA de un factor a efectos aleatorios. La modelización habitualmente es siempre con letras griegas para el factor fijo y con letras latinas para el factor aleatorio. Veamos primero el ANOVA de un factor fijo. Cada observación la descomponemos en tres fuentes de variación. Una variación general, sin subíndice, una variación, un valor, un parámetro que tenga una característica del nivel al que pertenece la observación y una variación, un parámetro, un valor que sea individual, valor exclusivo del individuo. Hacemos que estas alfas sumen 0 para que todo gire en torno a la mu y después que este error tenga una cierta variación, esta variación individual sea como una campana de Gauss que gire en torno a 0 y con una cierta variación. Por tanto, va a ser muy importante que se cumpla la condición de que la variación es la variación de los valores en torno a la media se ajusten bien a una campana de Gauss. Esto pasa por una descomposición de la variabilidad, la suma de la variabilidad total, que es la diferencia de cada valor respecto a la media general elevado al cuadrado y sumado para todos los valores, se descompone en dos fuentes de variación, lo que llamamos la suma de cuadrados debido al factor o del tratamiento, que es la diferencia que hay de cada media respecto a la media global al cuadrado, y aquí esto es lo que se llama la suma de cuadrados residual, que depende de la diferencia que hay de cada observación respecto a la media del grupo al que pertenece aquella observación. O sea, la diferencia de cada observación respecto a la media del nivel al que pertenece esta observación y elevado al cuadrado. Esta descomposición de la variación es clave en el ANOVA. Es la clave del ANOVA, porque estamos descomponiendo una variación que siempre tendremos, una variación total, en dos fuentes, en lo que se llama el entre grupos y el dentro de los grupos, el between y el within, que se suele llamar vulgarmente. Esto es clave, ¿por qué? Porque si es cierta la hipótesis nula de que las alfas son 0 y por lo tanto no hay diferencia entre los niveles del factor, no hay efectos, decimos en estadística, querrá decir que este valor de aquí va a ser muy pequeño respecto a este que va a ser relativamente grande. En cambio, cuando no se acierta la hipótesis nula y la hipótesis alternativa sea correcta, digamos, vamos a tener que esta variación va a ser muy grande, habrá mucha diferencia entre las medias de cada grupo respecto a la media general, habrá mucha distancia entre los niveles respecto a la variación que hay dentro de los grupos, la variación residual. Por lo tanto, por eso el cociente que Fisher estableció es este de aquí. En el numerador tenemos el entre grupos y el denominador tenemos el dentro de los grupos. Si es muy grande el numerador, si es muy grande respecto al denominador, este cociente será muy grande y por lo tanto la hipótesis nula no será razonable mantenerla. En cambio, si el numerador es pequeño, hay poca diferencia entre los grupos respecto a la variación que hay dentro de los grupos, es razonable mantener la hipótesis nula. Sería absurdo decir que hay diferencias estadísticamente significativas. El hecho de que se divida por t-1 y por nt-t es para que de alguna manera la distribución se lleve a una distribución conocida que definió Fisher, y es esta distribución f de Fisher, con unos parámetros que dependerán de este denominador y de este otro denominador. Evidentemente, si se cumplen las condiciones de normalidad, de igualdad de varianzas entre los grupos, por eso la sigma no está indexada, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que este estadístico se transforma en un estadístico polar, lo que llamamos polar. Si los valores son pequeños, próximos a 0, mantendremos la hipótesis nula. Si son grandes, rechazaremos la hipótesis nula. Y el que sean pequeños o grandes va a depender de un umbral de tolerancia. Hasta un valor determinado toleraremos. ¿De acuerdo? Y para que haya muy pocas probabilidades de equivocarnos si rechazamos la hipótesis nula. O sea, cuando digamos hay diferencias significativas, que las probabilidades de que nos equivoquemos sean las mínimas posibles, menos del 5%. Este es un poco el convenio que normalmente establecemos. Si el factor es aleatorio,
aleatorio, nos vamos al herbario de técnicas y el factor, cuando es aleatorio, a un factor aleatorio, cambia, digamos, la parametrización. Ahora el factor normalmente lo escribimos con una letra latina y este parámetro no son unas alfas fijas que nos interesa discernir si son iguales o no, sino que ahora lo que queremos ver es como el factor aleatorio es un factor que los niveles que estamos estudiando es una muestra de los muchos niveles de los poblacionales de los que queremos decir cosas, establecemos que estos valores de A que representarán a cada uno de los niveles aleatorios que estamos estudiando es un valor aleatorio de una normal con una cierta variación, y esta sigma sub A es la clave, porque esto es lo que llamamos componente de la variación, que es la variabilidad que habrá entre los niveles poblacionales, no entre los mostrales, sino entre los poblacionales, los que no tenemos. En estadística siempre está en juego esta dualidad. Tenemos observaciones mostrales, pero queremos hablar de poblaciones. Siempre este juego, muestra-población. Y la descomposición de la variabilidad es exactamente la misma que hemos visto en el factor fijo. El contraste de hipótesis es diferente, porque ahora no queremos hablar de las alfas, sino de una componente de la variación, de una variación entre los niveles poblacionales de los que queremos decir cosas, y el cociente va a tener la misma estructura. La decisión es exactamente igual, el cociente va a ser el mismo. Esto va a cambiar completamente, como veremos en otros vídeos, cuando trabajemos con 2 factores y cuando trabajemos con 3 factores, que va a ser complejo y va a depender de unos cocientes y de unas esperanzas de los cuadrados medios que veremos en vídeos sucesivos. ¿De acuerdo? Gracias.